buen día para todos, espero que hayan descansado bastante Semana Santa, volvemos a las actividades académicas y el tema para la clase de hoy es la ley de los gases. Voy a intentar hacerlo diferente desde una página web, así como cuando ustedes buscan información desde internet, desde sus casas, para que tengan más o menos una idea de las páginas que deben visitar, sobre todo si estamos hablando en términos de química, porque pues Wikipedia no es muy recomendable. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Bueno, vamos a ver las leyes de los gases a partir de lo que es una búsqueda en Google, así como ustedes pueden buscar cualquier tipo de información para que vaya mirando más o menos. Entonces escribimos acá leyes de los gases, enter. Generalmente van a salir varias páginas de resultados. Ustedes suelen colocar en la primera, digamos la primera es una guía que hizo una profesora llamada Priscila Vidal de un liceo Pablo Neruda que es fuera de Colombia, pero eso no lo vamos a usar porque es de otra persona. Y generalmente ustedes buscan información en Wikipedia, no busquen información en Wikipedia que no es confiable. Por ejemplo, puedo ver esta que dice leyes de los gases, que es de químicas.net. Como solo con el nombre ya sabemos que es una página que quizá nos va a dar información más segura que Wikipedia, porque de pronto está más enfocada hacia lo que es la química. Vamos a ver unos videos. Y por ejemplo acá tenemos otra página que habla de las leyes de los gases y es toda materia. Yo ya la estuve revisando y me parece una buena página, y podemos encontrar muchas más, por ejemplo esta de acá. Entonces lo que uno tiene que hacer es mirar varias páginas y dentro de esas páginas mirar la información que tiene. Bueno, para empezar vamos a mirar lo que son los parámetros que hay que tener en cuenta en las leyes de los gases. Estos parámetros son la presión, el volumen, la temperatura y los moles. Cuando hablamos de presión, vamos a hablar en términos de que la unidad de la presión va a ser en las atmósferas. Cuando hablamos de volumen, la unidad de los volúmenes va a ser los litros, en temperatura va a ser los grados Kelvin, y en moles pues va a estar representado por la letra E. ¿Listo? Entonces, en las leyes básicas de los gases, que son 4, van a haber 4 variables. Esas son la presión, el volumen, la temperatura y los moles. La presión, hay diferentes unidades de la presión, lo vamos a trabajar en atmósferas. Hay diferentes unidades del volumen, lo vamos a trabajar siempre en litros. Hay otras unidades de la temperatura, vamos a trabajarla en este caso siempre en Kelvin. Y la N pues es lo que significa moles, que no tiene más unidades. Estas son las 4 principales unidades que tiene. Acá hablamos de lo que es un gas ideal, condiciones estándar. Esto es importante, las condiciones estándar, porque a veces nos pueden dar un ejercicio y nos van a decir a condición estándar, ¿sí? Y esto ustedes tienen que saber que es un número. ¿Qué número? Cuando hablamos de condiciones estándar en términos de presión va a ser una atmósfera. Cuando hablamos de condiciones estándar en términos de temperatura va a ser 273 Kelvin. En volumen va a ser 22,4 litros. Y si hablamos de moles, va a ser un mol. Estas son las condiciones estándar. Si a usted le dice se encuentra un gas a condiciones estándar de temperatura, entonces usted sabe que es 273 Kelvin. Estos datos son importantes y los deben tener anotados. Vamos a empezar entonces con las leyes de los gases. Según lo que yo estuve revisando, me gusta más esta página para explicar estas leyes de los gases. La primera ley es esta ley de Avogadro, que nos dice que Avogadro descubrió esta ley en 1811, donde dice que la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo forma. Es decir, que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Cuando hablamos de que es directamente proporcional, es que mientras uno sube, el otro también va a subir. Entonces, si uno baja, el otro va a bajar. Entonces, son proporcionales entre sí. Esto en términos de gráficas, podemos decir que si tenemos un gas con un volumen y una cantidad de moles, a medida que van a aumentar los moles, va a ir aumentando también el volumen. Es como cuando tengo una bomba, entonces yo voy inflando la bomba y esa bomba va a ir aumentando porque le estoy agregando moles, entonces eso quiere decir que el volumen también va a ir
aumentando. Ahí se aplica esta ley de Avogadro, pues una manera de verla. La fórmula de la ley del Avogadro es esta, que se puede escribir V1 sobre N1 es igual a V2 sobre N2. A veces es complicado hacer esta la división así, entonces lo podemos hacer lineal, es decir, este número de moles va a pasar a este lado a multiplicar y este número de moles va a pasar a este lado a multiplicar. Eso es un despeje que haría N2 por V1 es igual a V2 por N1. Bien, y podemos utilizar tanto esta como esta, aunque es más general usar esta, pero si les parece más sencillo usarla así, pues no hay problema. ¿Qué indica eso? Como ya les dije, que si aumenta la cantidad de gas va a aumentar el volumen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mol de gas y un litro de gas, y luego se añade un mol y esto va a hacer que aumente el volumen, que es lo mismo de la bomba. Seguimos ahora con la ley de Boyle, que Boyle descubrió que la presión es inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si uno aumenta, el otro va a disminuir. ¿Listo? Si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Y si la presión disminuye, el volumen va a aumentar. En términos de una gráfica, podemos decir que sería más o menos así. Tenemos acá la presión, tenemos acá el volumen. Esto implicaría de esta manera. Entonces, acá en el eje X tenemos el volumen y acá en el eje X el volumen va a ir aumentando. Bien, al aumentar el volumen, por ejemplo acá digamos 30, la presión, acá 0, la presión va a estar acá en 1. Entonces cuando tenemos una atmósfera de presión, el volumen va a ser digamos 30 litros. Y caso contrario es acá, que cuando digamos la presión está en 10 atmósferas, el volumen va a ser digamos 1 litro. Esto es un ejemplo. Entonces, si una está muy alta, la otra va a estar muy baja, y a eso hace referencia, y es lo mismo que se explica acá en esta zona, en donde tenemos por ejemplo un recipiente con un gas en el interior y hay una cantidad de presión que no permite que el volumen aumente. Si miramos esto, después la presión va a disminuir, y como la presión ya no está como manteniendo el gas en ese lugar determinado, entonces el gas se puede expandir, que es una de las propiedades de los gases, y hace que el volumen aumente en este caso. La fórmula va a ser P1 por V1 es igual a P2 por V2, que está bien de esa manera. ¿Listo? La siguiente sería la ley de Charles, que en 1787 Charles descubrió que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Esto qué implica que sea directamente proporcional? Pues si es indirectamente proporcional, va a indicar que al uno aumentar, el otro también va a aumentar. Entonces tenemos la temperatura y el volumen. Entonces, si el volumen aumenta, la temperatura también va a ir aumentando. Como se dan cuenta, si hacemos esta gráfica en este sentido, va a avanzar en términos de Y y en términos de X. Entonces, cuando el volumen sea muy grande, la temperatura también va a ser muy alta. Y cuando sea el volumen muy pequeño, la temperatura también va a ser muy pequeña. Esto lo vemos acá en esta gráfica, en donde tenemos una temperatura de 600 Kelvin y el volumen va a ser de 1 litro. Y acá la temperatura disminuye y el volumen también disminuye. ¿Esto por qué sucede? Primero hay que tener en cuenta que la presión va a ser constante, o sea, esta no varía, solo varía la temperatura y el volumen. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque acá al haber más temperatura, las partículas van a moverse más y van a chocar más con el recipiente que los contiene. Y esto, si el volumen se mantuviera constante, no variaría, es decir, haría que aumente la presión, pero como la presión es la que se mantiene constante, entonces el volumen va a ir aumentando para que la presión siga constante. Acá al disminuir la temperatura, acá estaba en 600 Kelvin, ahora acá está en 300, pues entonces este movimiento que les estaba explicando que se hace acá, pues ya no va a tener tanta energía, porque recordemos que la temperatura es energía cinética que se le transmite a las partículas. Entonces estas partículas ya no se están moviendo tanto entre sí, no generan tantos choques con el recipiente, y eso no hace que aumente el volumen. Entonces es por eso. La fórmula sería V1 sobre T1
es igual a V2 sobre T2, que podemos despejar, y para que T2 y T1 queden multiplicando, entonces sería que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1, y esa sería la fórmula de la ley de Charles. Hablemos ahora de la ley del Gay-Lussac, donde en 1802 él descubre que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura, que es lo que les hablaba en el anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un volumen que es constante, en términos de gráfica, podemos determinar que si tenemos acá la presión y la temperatura va a ir aumentando de manera proporcional. O sea que si la temperatura va a ir aumentando o es muy alta, la presión también va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Es lo que le decía la ley anterior. Para que la presión se mantenga constante, el volumen tendría que ir aumentando. Pero como el volumen es rígido, es decir, esto no se mueve como en los ejercicios anteriores, entonces eso va a hacer que va a haber más choques por la temperatura, porque la temperatura le va a dar más energía a estas partículas para que choque con el recipiente, y eso va a hacer que aumente la presión. ¿Listo? Entonces acá va a tener más energía, entonces la presión va a ir aumentando mucho más. La fórmula sería P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, y esto pasamos al otro lado a despejar, y este otro lado quedaría T2 por P1 es igual a P2 por T1, y podrían usar tanto esta fórmula como esta fórmula. Entonces tenemos esas cuatro leyes básicas, las primeras de la ley de los gases, la de Avogadro, Boyle, Charles y Gay-Lussac. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ejemplo de una de estas leyes. Bien, en línea busqué, y esta otra página que me parece muy buena se llama profesorenlinea.cl. Acá hay un ejercicio, entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces dice que a presión de 17 atmósferas y 34 litros, esos son datos, entonces vamos a anotarlo. Entonces digamos presión de 17 atmósferas y un volumen, porque si es litros es volumen de 34 litros, de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Es decir, hay un cambio y ese es otro volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? La pregunta es ¿cuál es la presión que se ejerce? ¿Listo? Como veníamos hablando de que es P1, B1, siempre hay iniciales y finales, pues hay que determinar de estas cuál es la inicial y la final. Como dice acá que a presión de un gas de temperatura constante, entonces 17 y 34 va a ser la inicial. Y hay un cambio, como hay un cambio ya va a ser la final, o sea, de un volumen de 15 litros. ¿Listo? ¿Y cuál es la presión final? Como vemos, esta es un ejercicio que usa presión y volumen. ¿Listo? Y en ese aspecto entonces la temperatura sería constante. ¿Qué fórmula, qué ley nos hablaba de presión, volumen y temperatura constante? Si ustedes no se acuerdan, entonces van a la página. Entonces hablan, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac habla de presión y temperatura, esa no me sirve. La ley de Charles habla de volumen y temperatura, no me sirve. Y la ley de Boyle habla de presión y volumen. Bien, ¿esa me sirve o no me sirve? Entonces, volumen y presión igual que la ley de Boyle. Entonces nos sirve es esta, aplicar la ley de Boyle, donde dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces escribo la fórmula que dice P1 por B1 es igual a P2 por P2. Y hacemos el ejercicio, miramos qué datos tenemos. Tenemos presión inicial, volumen final y presión final, lo que estamos buscando. Como esta es la que estamos buscando, o sea esta, debemos despejarla, que quede sola y así poder hallar su valor. Entonces este volumen 2 va a pasar al otro lado a dividir para que este despeje me sirva. Entonces sería P1 por B1 sobre B2 es igual a la presión 2. Y ahora ¿qué hago? Pues reemplazar los valores. Entonces la presión 1 sería 17 atmósferas por el volumen 1, que son 34 litros dividido
el volumen 2, que son 15 litros. 15 litros. Y esto me va a dar igual a, sacamos nuestra calculadora y decimos que 17 por 34 es igual a 578 dividido 15 litros. Y eso me da igual a 38,5. Entonces esto es igual a 38,5. ¿Qué unidades? Litros, se va con litros y me queda atmósferas. Quiere decir que esta presión final es 38,5. Si se dan cuenta, solamente fue un despeje. Entonces vamos a ver este ejercicio número 3. Dice que a presión constante, o sea, ya sabemos que la presión no varía, o sea, ya no me sirve la de Voigt. Un gas ocupa 1500 mililitros, entonces el volumen sería igual a 1500 mililitros a 35 grados centígrados, a una temperatura de 35 grados centígrados. ¿Qué temperatura es necesaria? O sea, esto sería el volumen inicial y la temperatura inicial. ¿Qué temperatura es necesaria para que este gas se expanda hasta alcanzar los 2,6 litros? Entonces me está preguntando cuál es la temperatura 2 para que tenga un volumen de 2,6 litros. Antes de determinar qué ley es la que nos sirve para esto, recordemos que las unidades de volumen deben ser litros y acá lo tenemos en mililitros. Entonces ya ustedes deben saber rápidamente convertir estos 1500 mililitros, que esto es igual a 1,5 litros. Lo mismo la temperatura. La temperatura debe estar en grados Kelvin. Para pasar de temperatura en grados centígrados a Kelvin le sumamos 273 y esto me va a dar igual a 308 Kelvin. Como ya tengo las unidades en litros y en Kelvin, entonces ya puedo mirar cuál es la fórmula que me relaciona volumen con temperatura a presión constante. Si usted no se acuerda, vaya a sus apuntes y miramos. Por ejemplo, Avogadro era moles, entonces no me sirve. Entonces Charles, por ejemplo, Charles habla de volumen y temperatura a presión constante. Entonces la fórmula sería B1T2 es igual a B2T1. Entonces lo escribo. B1T2 es igual a B2T1. Sería la fórmula. ¿Qué hago? Como lo que necesito es la temperatura 2, entonces voy a despejar la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 sería igual al volumen 2 por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Recuerden que este volumen pasa a este lado a dividir. Y ahora que hago, simplemente reemplazo los términos. Volumen 2, ¿cuánto equivale? 2,6 litros, 2,6 litros por temperatura 1, 308 Kelvin, 308 Kelvin sobre el volumen 1, que es 1,5 litros, 1,5 litros. Litros se va a ir con litros, las unidades me va a quedar en Kelvin y esto va a ser igual a, sacamos la calculadora, borramos del ejercicio anterior y decimos que 2,6 litros por 308 Kelvin dividido 1,5 y eso me va a dar igual a 533. Eso me va a dar 533,8 Kelvin, que es la temperatura que se necesita para alcanzar estos 2,6 litros. Y el resto de ejercicios con las otras leyes se van a hacer de forma parecida. Ubicas cuáles son los tres datos que tienes, cuál es la ley que me aplica para ello, cuál es la incógnita, despejas y resuelves el ejercicio. Y eso sería todo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta manera de explicarles con una página web les haya agradado y les parezca interesante. Si es así, entonces continuaré haciendo videos desde esta manera. Así que un fuerte abrazo para todos y amor y paz. Hasta la próxima.